¿En diciembre? ¿En enero? No. Sí, ¿no? ¿O en diciembre? ¿Estamos al aire? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les doy la bienvenida al programa número 21 de Prevenir TV. Acá me acompaña la doctora Sara Berta Campos, con quien vamos a profundizar más tarde en el segundo bloque de este programa sobre el virus del papiloma humano. Y también, como siempre, por supuesto, está el doctor Francisco Eguiarte. Doctor, buenos días. Buenos días, Paulina. Bueno, partamos. Sara Berta, buenos días. Sí. Buenas tardes, buenas noches. Ya no sabemos, hemos tenido tantas cosas tan gratas. Nos han recibido en más de 20 países. Ha sido sumamente interesante el desarrollo de esta primera parte de una. Yo espero que podamos seguir con este tipo de programas. La primera parte que fue relacionada con la influenza y que afortunadamente hoy tenemos noticias también muy interesantes alrededor de esto, muy satisfactorias en relación a esta situación, pero yo creo que esto le va dando una política muy agradable como aspecto de noticia, como no crítico, sino más bien como una información que al final de cuentas puede ser educativa. Ese es exactamente cuál ha sido nuestro objetivo, la misión que nos hemos puesto en esto, y creo que hasta ese punto hemos llevado una buena causa. Bueno, doctor, efectivamente tenemos novedades respecto a la pandemia, al virus de la influenza humana. El fin de semana el secretario de Salud, José Ángel Córdoba, adelantó que la influenza humana se encuentra en fase endémica y de seguir así entre marzo y abril próximos se podría suspender la alerta epidemiológica en torno a la enfermedad. El titular de Salud dijo que el levantamiento de la alerta dependerá de los reportes de circulación del virus en las 650 unidades centinelas instaladas en el país. Digamos que en México los casos confirmados esta semana ya están en 70.665, lo que representa 212 casos más que la semana pasada, y las defunciones están en 1.052, 17 casos más que la semana pasada. Bueno, a mí me parece que esta información numérica está ciertamente relacionada con la intensidad que tuvo la enfermedad en un momento dado y el manejo que se le dio, pues ciertamente a través de los tiempos, porque si nosotros vemos en una escala cuando en un principio se presentó con tanta severidad, posteriormente esa información o ese tipo de manejos que se dio de lávate las manos, estornuda al lado, ese tipo de cosas que yo creo que no solamente han ayudado a que haya una disminución de la influenza, sino disminución de otro tipo de enfermedades, inclusive seguramente las gastrointestinales, que valdría la pena hacer una investigación al respecto, porque yo creo que ha ayudado con ese tipo de cosas. Y qué bueno. Bueno, doctor, ¿qué le parece si pasamos a ver las declaraciones del secretario de Salud? No relativas al fin de a suspender la alerta epidemiológica, sino relativas a cómo ha avanzado la vacunación contra la influenza humana acá en México. Me parece que es importante. El secretario de Salud, José Ángel Córdoba, dijo que no hay mejor modelo de prevención que la inmunización. Es por eso que el gobierno federal ha invertido una extraordinaria cantidad de recursos, lo que ha permitido que México tenga el esquema más amplio en Latinoamérica con vacunas de última generación. Durante su visita al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, Estado de México, donde a partir de este jueves empezó a vacunar a dicha población contra el virus de la influenza AH1N1, el secretario de Salud recordó a los padres que la campaña es voluntaria y no obligatoria. Y esta población que tiene algún problema de discapacidad es fundamental protegerla, porque evidentemente su capacidad respiratoria, los trastornos neuromusculares que lo acompañan, lo que anunciaba y decía ya con mucha certeza la doctora Richardson, el problema del manejo de secreciones pulmonares es más difícil para ellos. Entonces son prioritarios para ser vacunados. Córdoba Villalobos informó que al día de hoy se han vacunado alrededor de 5 millones de personas, por lo que antes de que concluya el año se cumplirá con la meta de 30 millones de dosis aplicadas.
Me confirma la doctora Richardson que ya completamos 5 millones de vacunas aplicadas y tan solo en la última semana se aplicaron 1.2 millones. Entonces, si llegamos o si continuamos con esa velocidad de aplicación de 1.5 millones, estaremos vacunando más o menos entre 6 y 7 millones por mes. Esto es realmente lo que habíamos contemplado. Tenemos estos 6 meses del año para poder vacunar prácticamente al 80% y el resto se vacunarán en lo que falta del año. Quiero también, para dejar la tranquilidad de muchas personas, decirles que el 95% de la vacuna que se compró tiene una vigencia de más de un año, o sea, no se nos va a caducar, no se preocupen, se va a acabar antes de que se pudiera vencer. Por su parte, Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón, invitó a los padres a que permitan que sus hijos sean inmunizados contra esta enfermedad, que al día de hoy en nuestro país ha cobrado la vida de 1.054 personas. En total, Susana, tenemos 20.000 niños en los 15 centros de rehabilitación. Entonces vamos a invitar a toda la población infantil que estamos atendiendo en los centros, a aplicarse esta vacuna. Durante la conferencia se anunció que próximamente se va a iniciar con una campaña intensiva a nivel nacional para vacunar a profesores de escuelas contra la influenza humana que enfrenten factores de riesgo. Con imágenes de José Luis Leone, Rafael Burgos, Notimex. Bueno, 5 millones de vacunas aplicadas, doctor, hasta la fecha. Se espera que se vacunen 30 millones de personas. Sin embargo, el secretario de Salud también dijo de que el 60% del 1.100.000 trabajadores de la salud aún no se han inmunizado. Sí, yo creo que aquí ha faltado la colaboración del grupo médico en general para una difusión más completa de lo que es esto. Y se ha ido manejando, se han ido más sobre algunos conceptos que no tienen ninguna validez. Cierto es que todas las vacunas, y no solamente una, sino todas, pueden en un momento dado, debido a un mal manejo técnico, o puede ser que inclusive por razones personalísimas, pudiera haber alguna reacción en ellas. Sin embargo, no es como se ha mencionado, y esto lo hemos dicho muchas veces aquí, cada semana repetimos lo mismo, la gente debe de vacunarse. Se han aplicado millones y millones y millones de dosis en el mundo. No hay un reporte como tal de que la vacuna genere tantas y tantas y tantas cosas. Entonces, ha habido un mal manejo de parte de gente que está en contra de esta situación, pero sin tener una base real, científica, a favor de esa acción negativa. Yo lo que sí creo es que la gente debe de vacunarse. ¿Y usted, doctora Sara Berta, por qué cree que los trabajadores de la salud han manifestado esta resistencia a inmunizarse? A lo mejor no tienen el conocimiento exacto de que no les va a pasar ninguna contraindicación, ¿no? Definitivamente son los más expuestos a contaminarse. Deben de aceptarlo. Pero no solamente con la vacuna de la influenza, Paulina. El grupo médico... A mí me parece insólito. No, pero el grupo médico, no solamente en México, esto es una cosa a nivel mundial, pero lo que sí quiero decir es que la vacunología ha venido, es una área de la medicina que no tiene muchos años como tal, y en los últimos 10 años esto ha sido como una bola de nieve en que se tienen vacunas múltiples. Y es cierto lo que decía el señor secretario de que México tiene uno de los esquemas de vacunación más completos en el mundo. Sí es cierto. Son esquemas de vacunas muy costosas, como la del neumococo contra el rotavirus, la vacuna pentavalente, la vacuna contra hepatitis B. Ya no se está aplicando en términos, digamos, comunes en los esquemas la vacuna contra la polio oral, sino solamente en las semanas nacionales de vacunación. Ahora se aplican vacunas a celulares. Hay muchas vacunas ya en el mercado nacional, de las cuales ya a nivel de instituciones de salud ya se están aplicando. Y ojalá, porque eso ayudaría muchísimo a que el país estuviera en mejores condiciones, se pudieran aplicar las otras vacunas que todavía no están dentro de la cartilla. Pero ya se está aplicando una 4ª dosis de Haemophilus influenza tipo B,
que era fundamental que se hiciera. Ya digamos, el refuerzo de la 4ª dosis es fundamental y ya se está aplicando. Ahora nos falta la de la varicela, nos falta contra la fiebre tifoidea, que México es un país con alta densidad de eso, que no son vacunas tan costosas como los otros y que seguramente en un futuro muy próximo el gobierno las va a aplicar. Yo estoy seguro que la dimensión que tiene la prevención en nuestro país es realmente muy valioso. Yo sí lo creo. Bueno, doctora, ahora vamos a revisar las cifras de la influenza acá en el estado de Jalisco. Confirmados esta semana, 4.296 casos, 11 más que la semana pasada. El estado de Jalisco se mantiene en el 4º lugar a nivel nacional, con el 6% de los casos, y las defunciones están en 88. La semana pasada teníamos 87 defunciones. Se agregó la muerte de un niño de 6 años de edad esta semana en el municipio de Guadalajara. El niño falleció el 13 de febrero tras permanecer 26 días en una unidad del INSSSTE. Esa es la muerte que se reporta esta semana acá en Guadalajara a consecuencia del virus de la influenza humana. 16 muertes por la variante estacional de la influenza, y se mantienen 1.216 los contagios. Sin embargo, la Secretaría de Salud de Jalisco informó que hay 48 muertes que permanecen en estudio, porque aún no se sabe si tienen que ver con la influenza pandémica o si tienen que ver con la influenza estacional. Sí, ha sido también notorio que en la mayoría de los casos ha habido otro factor concomitante, es decir, enfermedades como diabéticos, como enfermedades de muchos tipos que han sido participantes también de esta situación. Ahora vale la pena mencionar que la semana pasada también se hizo un inicio de un programa en la cual, después de muchas investigaciones, se determinó que el país pues tiene una gran cantidad de gente obesa, y que esa como consecuencia puede traer muchas otras cosas de enfermedades. Todo este tipo de situaciones, yo creo que si nos lavamos bien las manos, si aunque no tengamos mucho que comer por la situación económica, pero se puede comer bien, aún a pesar con poco. Eso es importante. Yo creo que la comida chatarra también tendrá que ser una de las cosas que poco a poco se tendrá que ir saliendo de los colegios, de las situaciones de las escuelas, en la que la gente también tiene que ir aprendiendo a esto. Yo creo que vale la pena ser repetitivo en eso. Yo creo que es importante. Bueno, en Estados Unidos se está iniciando una campaña bastante intensa respecto al tema de la obesidad también. Pues es que primero nos dieron de comer mucho, con hamburguesas y con muchas cosas, y ahora pues tienen que empezar a cambiar este asunto. Así es. Bueno, vamos a cambiar de tema. Como les anunciamos al principio del programa, hoy día vamos a hablar sobre el virus del papiloma humano, por eso nos acompaña la doctora Sara Berta Campos. Pero antes de iniciar la conversación, quiero invitarlos a ver el siguiente reportaje que nos explica qué es el virus del papiloma humano y las consecuencias que puede traer a las mujeres, pero también a los hombres. El virus del papiloma humano, o VPH, es un virus común que afecta tanto a hombres como mujeres, ya que se transmite sexualmente. Existen más de 100 diferentes tipos. La mayoría no causan ningún signo o síntoma y desaparecen sin tratamiento. Sin embargo, ciertos tipos de VPH causan verrugas comunes en manos y pies, y solo 13 afectan el área genital, causando cambios en las células del cuello del útero, que si no se tratan, pueden convertirse en células cancerosas. Hay más de 100 subtipos de virus de papiloma, se clasifican en cutáneos y mucosos. En este caso, el que más interesaría en nuestro país es el 16 y 18, que son los causantes del cáncer cervicuterino en la mujer. En el 2001, la Organización Mundial de la Salud calculó que alrededor del 13% de las personas en todo el mundo estaban infectadas con el VPH. Debido a que el VPH generalmente no muestra ningún signo o síntoma,
es probable que una persona no esté enterada que lo tiene. Las personas que ya acuden al médico cuando ya hay un cáncer como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque estos no manifiestan ninguna sintomatología. Entonces, ya cuando van es porque pues ya avanzó, precisamente porque no hay síntomas. En nuestro país, la desidia y la pena están matando a 16 mujeres diariamente. Y es que este es el número de féminas que fallecen todos los días a consecuencia de un cáncer cervicouterino, cáncer que en su mayoría es causado por el virus del papiloma humano. Están habiendo 16 muertes diarias de mujeres por cáncer cervicouterino. Estamos hablando que estas pacientes pues, no han acudido nunca en su vida a hacerse un Papa Nicolau, y estamos hablando que es en un grupo de edad de 40 a 60 años. O sea que esas personas ya tienen esta edad y nunca acudieron a hacerse un Papa Nicolau. Aun y cuando la prueba del Papa Nicolau no detecta el VPH, se recomienda que las mujeres se hagan este análisis cada año, porque sí se puede identificar a través de ella cambios celulares que sugieran ser causados por el virus. Y a pesar de que la toma de Papa Nicolau es gratis, algunas mujeres prefieren no hacérsela. Por miedo, no sé, miedo más que nada. ¿Miedo a qué, señor? Pues miedo quizás al enterarme de lo que diga el resultado. No sé, eso es lo que... ¿Prefiere vivir con la incertidumbre de no saber? Ay. La verdad sí. Para checar si no tengo una mala enfermedad, para prevenir el cáncer también muchas veces. Para detectar si hay alguna infección o algún problema de cáncer o algo que pueda... Hasta ahorita, afortunadamente, ha salido bien en sus... Sí, claro que sí. Una vez que se detectan estos cambios anormales en el cuello uterino, es necesario tratarlos, ya que si no se hace, pueden avanzar hacia precáncer o cáncer. Displasias leves, estamos hablando que un 95% regresan a su normalidad. De un 25 a 40% estamos hablando de evolucionan a un alto grado. Y un 50% de estas de alto grado van a evolucionar a un cáncer como tal. En el caso de los hombres, son una minoría los que se realizan algún estudio para detectar el virus del papiloma humano, aun y cuando están en el mismo porcentaje de las mujeres, es decir, el 50% que pueden presentar el VPH. Los hombres, como tampoco presentan ninguna sintomatología, en algunos casos puede presentárseles verrugas en lo que es el pene. Entonces es cuando la pareja, por más que nada es la pareja la que le insiste en que acuda a una revisión médica. Entonces es cuando ellos acuden para revisión y pues pueden presentar verrugas, pero regularmente ellos por sí solos no acuden. Afortunadamente para las nuevas generaciones ya existe una vacuna preventiva y se recomienda aplicarla a niñas y niños a partir de los 9 años de edad. Esta vacuna previene la infección adquirida por los dos tipos más comunes que causan cáncer del virus del papiloma humano, 16 y 18, los cuales son responsables del 70% de los casos de cáncer cervicouterino en todo el mundo. Con imágenes de Javier Martínez y Enrique Merodio, reportajes especiales, Dalia Cabrera. La otra vacuna es la que yo aplico. En la otra es la que aplico. Doctora, ¿desde cuándo está la vacuna contra el papiloma humano? Aproximadamente unos, ¿qué será? 3 años. Como unos 3 años. En el mercado nacional está hace como unos 3 años. Ajá. Y esto, voy a tomar la... porque esto empezó primero con una vacuna que se elabora en Estados Unidos, en los laboratorios MSD, lo digo claramente. La vacuna, el nombre comercial se llama Gardasil y tiene contra 4 tipos de virus, contra el 16 y 18 que se menciona y contra otros 2 que son los causantes, como decía la doctora de la entrevista, de los condilomas, de los generalmente verruguitas que se puedan formar. Por eso es tan importante la aplicación de la vacuna
para ambos sexos, pero tiene sus indicaciones muy precisas. Ahora, la vacuna dura 5 años. Yo espero que dentro de 5 años salga un refuerzo, ¿no? Fíjate que sobre ese tema hay muchas variantes. Hay muchos estudios que hablan de no volver a poner ninguna dosis ya después de haber puesto las vacunas en sus condiciones adecuadas. Y yo te comento esto porque en muchos lados se habla de esquemas como ese, pero en estudios muy profundos, en donde la vacuna se aplique a través de conceptos correctos entre los 4 principios fundamentales, que son una vacuna perfectamente elaborada, una vacuna bien transportada y bien conservada, luego bien aplicada en sus tiempos, en sus dosis y las 3 dosis, y hasta este momento, que ya tienen varios años, no se ha visto la necesidad de poner una dosis de refuerzo. Pero hay por ahí algunas posibilidades que algunos laboratorios están mencionando. Sin embargo, todavía no es eso como una situación establecida. A lo mejor cambia, como cuando se empezó a poner lo de sarampión, rubiola y parotiditis en una sola dosis. Ahora pues se ponen 2. Ahora, doctor, con respecto al acceso a esta vacuna, específicamente acá en México, ¿tiene un costo la vacuna? ¿Es gratis? No, no es gratis, es una vacuna costosa. Costosa, digamos, ¿a qué le podemos llegar costoso si es una vacuna que puede evitar un cáncer? Como es la vacuna también contra la hepatitis B, también es eso. Sin embargo, el costo del biológico es muy alto, digamos, anda alrededor de unos 2,000 pesos por dosis. Son 3 dosis. Son 3 dosis, se pone una, luego a los 2 meses otra y a los 6 meses después de la primera la tercera. En el sector salud han tenido algunos acercamientos para hacer algunas campañas en algunos casos de más alto riesgo. En el Distrito Federal también han hecho algunas cosas, pero esa todavía no está dentro de los esquemas nacionales de vacunación. ¿Y la vacuna solamente funciona en la adolescencia? O sea, ¿es la edad en que uno se la tiene que aplicar y después ya no tiene sentido? Hasta los 55 años se recomienda que se pueda aplicar. Aquí lo más importante en relación a la vacuna es que el punto inicial de su aplicación idealmente debe de ser en edades entre los 9 y los 26 años. Se habla en general por los estudios que existen para no tener que hacer previamente algunos estudios, independientemente, pero si hay dentro de esas edades, hay alguna mujer que tiene parejas múltiples y que ha tenido pues otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, pues entonces ahí la situación va a ser diferente, pero en general, digamos, sin hacer el trabajo como hace Sara Berta de las colposcopías, que son las que nos van a orientar para ver si es posible hacer o no algún otro tipo de cosas. Ya cuando son de más edad, yo creo que es preferible primero hacer los estudios como se hacen, antes de aplicarlas libremente. ¿Cuáles son los grupos de mayor riesgo? Pues, Sara Berta. El grupo de mayor riesgo es de los 15 a los 26 años. O sea, porque ya ahí hay una actividad sexual más frecuente, el tener varias parejas sexuales, el no checarse correctamente, porque un Papá Nicolau a veces no te da el dato de que tienes la infección de virus de papiloma. Entonces, el mejor estudio es la colposcopía, que era lo que la doctora tenía ahí. Es un microscopio con grandes aumentos, 15, 30 y 40 aumentos, donde estamos viendo las células precancerosas a simple vista. Le ponemos una solución de ácido acético al 5%, le impregnamos bien toda la vagina y el cérvix, y entonces hay una vasoconstricción de las células y se tornan blancas, se exprimen las células del cérvix y se ven automáticamente la mancha blanca, que es acetorreactividad, donde se ve que hay virus de papiloma. Luego, de ahí nosotros identificamos si hay una lesión en puntilleo, se ven puntitos como si fuera fresas. Esa es una lesión displásica,
o si tiene como mosaicos, como ladrillitos en el cuello de la matriz, y eso también nos está indicando que es una lesión displásica, probablemente de bajo grado. Cuando ya es de grado 2, es probable que encontremos la lesión displásica acompañada el mosaico con el puntilleo, o sea, las dos cosas. Cuando tenemos un cáncer, entonces vemos unos vasos inflamatorios tortuosos en forma de rosquilla y de sacacorchos, ¿sí? En esos casos que tenemos ahí, debemos de hacer una biopsia dirigida. Antes, la verdad, hacíamos biopsias al tanteo, a ver si atinábamos dónde tomar la muestra. Ahora no, ahora nos vamos con un equipo de biopsia muy fina y vamos y tomamos la muestra muy pequeña, de 2 milímetros, por ejemplo, donde queremos tomarla exactamente. Aquí tenemos unas imágenes, ¿verdad? Unas imágenes que son fotografías, sí, tomadas de ahí de mi consultorio, no se va a ver el nombre de la paciente, donde estamos viendo, sobre todo en la parte baja del lado izquierdo, vemos una lesión sanguinolenta. O sea, cuando la paciente tiene mucha inflamación, al poner el ácido acético, entonces se sangra un poco, ¿sí? ¿Podemos ver la que sigue? En estos casos, sí. Ahí tenemos una lesión displásica, probablemente grado 2-3, o sea, un carcinoma in situ. En la parte del lado derecho encontramos ahí un área oscura. Cuando nosotros ponemos el ácido acético, hay una acetorreactividad, como dije, que se torna blanca. Pero luego ponemos Lugol, y entonces el Lugol marca oscuro, como se ve ahí, las células que están sanas. Las que quedaron color ostión son las células que están dañadas, que es casi todo el área del cervix. Sí. Yo te quisiera preguntar, o sea, estas figuras, estas fotografías son muy demostrativas de las lesiones, pero ¿qué es lo que, aquí lo más importante de esto es, cuáles son las acciones a tomar? ¿Qué es lo que se debe de hacer cuando, obviamente lo ideal es que no lleguen en estas circunstancias y que después de qué edad se empieza a solicitar que se haga un Papa Nicolau anual? Mira, el Papa Nicolau y la colposcopía, para mí deben de ir aunadas siempre. Ya un simple Papa Nicolau nos da datos de cáncer, de infección, de grado de inflamación, si tenemos hongo, bacteria, tricomona, Gardnerella, pero el virus de papiloma no siempre sale en un Papa Nicolau. Así es. Y a veces las lesiones displásicas tampoco, porque están fuera de canal. No sale cuando hay cáncer, pero cuando el cáncer ya está dentro del canal endocervical, en el orificio por donde nace el producto, ¿sí? Si no, no sale. Entonces, bueno, yo me he acostumbrado a partir de los estudios que se han hecho de hacer conjuntamente el Papa Nicolau con la colposcopía a todas mis pacientes. ¿A qué edad? Desde que empiezan a tener relación sexual y tienen molestias. Si tienen molestias, inmediatamente. El virus de papiloma tiene un periodo de incubación desde 3 semanas hasta 7 meses para poderse presentar, y no siempre da síntomas, a veces es totalmente asintomático. ¿Qué tipo de molestias, doctora? Mira, si es vulvar, o sea, si se presenta en la parte de la vulva, de los labios mayores o menores, da ardor. En la parte de la vagina, lo que da a veces es un poco de flujo. Ahí estamos viendo, mira, esos son los labios mayores. Esa mancha blanca que estamos viendo ahí es precisamente el virus de papiloma plano, pero en vulva, porque nosotros estamos hablando del condiloma, que es otro virus, el 6 y el 11, que hace el granito.
o una carnosidad, como en forma de cresta. Entonces, este es un virus de papiloma que está plano y está en los labios. Y da mucho ardor, no da tanto comezón. Cuando hay hongos, se combina muy bien el hongo con el virus de papiloma, y entonces es todo, es ardor, comezón, inflamación, irritación. ¿Y tricomonas también? Fíjate que ahorita hay más la garnerela que la tricomona. ¿Sí? Sí, como que estamos en etapas. A mí obviamente llama mucho la atención todo esto, pero porque también hay ya información de estudios realizados en lugares serios, en la que aparece también virus de papiloma en cánceres de laringe. Ah, sí. Sobre todo, mira, cuando nosotros tenemos una paciente con una infección severa, activa en el embarazo, preferimos la cesárea para evitar que el producto traiga el líquido amniótico y se contamine la laringe. Y son niños que no pueden ni siquiera succionar o tragar la leche o la mamila de la mamá, porque es un dolor terrible, ¿sí? O también se pueden contagiar en el trayecto del parto con vulva o en pene el producto. Hay un estudio de una doctora de Holanda en uno de los congresos en que yo asistí, donde decía que había una transmisión a través de la placenta. Transmisión placentaria. Eso sería terrible. Porque... Madre-hijo, ¿no? Sí. Yo la verdad, pues tú sabes que tenemos muchos años en esto. Sí. Y yo no he encontrado ningún bebé que tenga virus de papiloma a través de la placenta. No, yo creo que eso debería de ser bajo una serie de circunstancias también muy especiales, donde probablemente el niño tuviera alguna cosa de inmunosupresión y cosas de ese tipo. Sí. Pero si nosotros sabemos que no hay un contacto de la sangre materna con la sangre del bebé, pues realmente por ahí es mucho menos el contacto. Pero a lo que yo me estaba refiriendo del contacto de cáncer laríngeo, no era precisamente en los niños, era precisamente en adultos. Sí, también. Dado que los riesgos que existen a través de cómo se están desarrollando las actividades sexuales en el mundo, entonces ha dado una variación, y por eso es que se están presentando este tipo de las conductas sexuales que se están presentando, entonces dan este tipo de problemas. Mira, al virus de papiloma humano lo que le gusta es la mucosa de la vagina, la mucosa del ano, la mucosa de la boca. Entonces son mucosas donde puede haber relación sexual. Y de hecho tenemos cáncer también en ano por la relación sexual anal. Ahora, en pacientes que tienen SIDA, a estos pacientes hay que hacerles una colposcopía cada 3 meses, porque ahí es otro virus que le está bajando sus defensas y que son inmunosupresores, todos los virus, ¿no? Entonces son pacientes que están muy, muy expuestas a todo tipo de infección. A ver, Sara Berta, yo quiero preguntarte, dado tú has sido una médica muy exitosa. Gracias. No, o sea, me encanta. Sí, te gusta tu trabajo y habrá muchos otros que también lo han sido y todo, pero en el caso tuyo, que has visto tu clientela o tus pacientes han sido pacientes de una buena condición socioeconómica, la mayoría. Has tenido, digamos, un porcentaje muy alto. Sí. Este tipo de enfermedades no es para... No respeta ninguna condición social. No. ¿Qué tan frecuente ves tú en tu consulta diaria enfermedades de este tipo? Yo creo que un 90% mínimo de todas mis pacientes, de todas las edades, porque he tenido la más joven de 14 años
¿Con virus de papiloma? Con virus de no, con lesión displástica ya. Me la trajeron de Aguascalientes. Y una señora de 74 años con un cáncer en vulva, también por virus de papiloma. Entonces, lo que pasa, Pancho, en estas edades, ahora la juventud debe de protegerse. A mí me encanta tu programa Prevenir, o sea, debemos de prevenir, porque una chica no se está teniendo relación sexual con un joven, está teniendo relación con todas las jóvenes que él tuvo, ¿sí? Si él tuvo 5 parejas, entonces ella ya está teniendo 6 con él, ¿sí? Entonces, si ha cambiado de varios novios, de 5 novios, ¿cuántas parejas tuvo cada novio? Y entonces súmale, ¿no? Hay más o menos 150 cepas de virus de papiloma. Ciertamente 16 son las más cancerígenas, las que tenemos ahí. Ahí hay un cáncer, ¿sí? Todas esas lesiones son cancerígenas, un carcinoma in situ, y lo estamos viendo, son pacientes mías. Desgraciadamente así llegan. Cuando tienes ese estudio, ya no haces ningún otro... Hago la biopsia. Y luego ya, teniendo la biopsia, mira, la lesión que se encuentra en la parte de arriba, como si fuera en el 12 del reloj, se ven los mosaicos, se ven los ladrillitos ahí, ¿sí? Y hay muchos vasos inflamatorios, es una lesión displásica también ahí. Esas son como úlceras, doctora, ¿no? Son como una cervicitis, como una úlcera, pero son lesiones. Mira, ahí está el letrero mosaico. O sea, se ve como si fueran ladrillos. Nunca se debe uno de quedar ahí cuando ve una paciente así. Siempre hay que explicarle lo que trae, el procedimiento a seguir. O sea, hay que tomar una biopsia dirigida, mandar la patología, esperar el resultado y dependiendo del grado de la lesión es el tratamiento que vamos a hacer. A ver, yo sí te voy a preguntar porque, pues obviamente se escucha mucho en el medio médico. Sí. Cuando tú tienes una lesión de este tipo, ya llegamos a lo que no debió de haber sucedido, porque si pudiéramos haber aplicado la vacuna, pues obviamente eso hubiera sido muy importante. Siempre y cuando se manejara con todas las características que estamos diciendo, si es una persona que ya le hiciste tú un Papá Nicolau, una colposcopía, y salió uno de los virus que no es el de los que tiene la vacuna, que son los causantes de esto, habrá que aplicarle la vacuna. Eso es puntual, por eso la orientación debe de estar muy bien dirigida para eso. Pero mi pregunta va hacia otro canal. Tú les haces ya el Papá Nicolau, le haces una colposcopía, detectas que tiene, por ejemplo, una fase 2 o una fase 3. Hay conductas diferentes, hay que hacer tratamientos con láser, hay que hacer histerectomías, quitar la matriz, y después tal vez continuar también con otro tipo de tratamientos. ¿Qué es lo que está pasando en la ginecología, en los tratamientos de ginecología? Mira, en medicina, como tú sabes, no tenemos un parámetro de que siempre 2 y 2 van a dar 4. Aquí hay pacientes, hay edades y hay prioridades, ¿sí? Una paciente con un carcinoma in situ, o sea, un cáncer, pero que está situado nada más ahí, que no se nos ha ido a ninguna otra parte, o sea, me refiero al útero, hacia adentro, a los ovarios, que no ha ido a hacer metástasis. Entonces, ahí está un cáncer también. Entonces, ahí hay que valorar a la paciente si ella tiene aún deseo de tener más embarazos. Eso es muy importante. Si la paciente ya no tiene el deseo de la procreación, entonces se valora mejor la posibilidad de hacer o un cono en frío, o sea, con bisturí, no láser, un cono en frío para quitar bastante tejido del cuello, que eso tenemos el riesgo de que la paciente ya no se puede embarazar, porque tú sabes que el cérvix es donde está detenido el producto, si no se nos puede salir. Sí. O lo que también podemos hacer es hacer una histerectomía.
Ahorita que decías tú que se podía salir, se me vino a la memoria aquellos cerclajes que se utilizaban en aquellos tiempos, en que se ponía un cerclaje para evitar eso. Cuando cosíamos el cerco. Había una flexibilidad en el cerco. Pero esto ya es otra cosa. Yo creo, tomando en cuenta, pues si se quiere embarazar o no, pero si la enfermedad está muy avanzada, hay que quitar la matriz. Yo creo que ahí sí. Porque si haces un cono, porque yo he visto en muchos casos, no nomás en uno, he visto en muchos casos que los tratamientos se hacen, primero es se quema con láser, después se viene a hacer el cono y posteriormente acaba haciendo una histerectomía. ¿Por qué no hacer desde un principio y no dejar correr ese riesgo? Mira, ahora vamos más a lo seguro, o sea, podemos hacer el cono y luego, terminando el cono, hacemos un raspado del endocervix para ver si fue suficiente el cono, si no nos quedó alguna lesión ahí. Realmente el cono es conobiopsia, o sea, hacemos una biopsia completa, porque hacer una biopsia dirigida es nada más tomar un pedacito milimétrico de donde vemos que pudiera haber las lesiones más claras de una lesión premaligna. Eso sería la colposcopía. La colposcopía, sí. Y luego, si todavía nos queda duda, podemos hacer un conobiopsia. Entonces quitamos todo, la tapita del cuello, ¿sí? Una exéresis, cortamos ese pedazo y entonces vamos a tener un diagnóstico al 100% y ya tomamos la decisión de quitar la matriz, o sea, hacer un segundo cono nada más para quitar bordes. A ver, Paulina, porque yo estoy viendo que estás como muy preocupada con todo lo que está diciendo. Sí, no, me impresionó el dato que entregó la doctora respecto a que el 90% de los casos que usted ve tienen virus del papiloma humano. Me parece increíble. Pero no solamente es en México. No, por supuesto. Es mundial. Esta es una enfermedad mundial que hay que ponerle muchísima atención. Muchísima atención. Y yo creo que lo que más me impresiona es la falta de políticas públicas al respecto, porque de verdad, o sea, 90% de los casos me parece altísimo. Fíjate que cuando hace más o menos unos 11 años yo hice el primer diplomado de colposcopía, a raíz de que estaban saliendo varios papanicolaos clase 3, pero nada más así. ¿Qué significa eso? Que hay lesión premaligna, o el ascus, que ahora el papanicolao lo clasifican con un ascus, que es como decir, aguas, ahí hay algo, no se queden así, investiguen, ¿sí? Entonces, hice el primer diplomado, llevo 3, y ahí empezó a ver que el 99% de los cánceres cervicouterinos son ocasionados por virus de papiloma humano. Así es. ¿Sí? Alberta, tú conoces un trabajo muy formal que ha hecho el doctor Ricardo, no recuerdo su apellido, de la Universidad de la UNAM, donde él tiene un tratamiento profiláctico ya cuando hay lesión, se aplica 4 aplicaciones en forma de las manecillas del reloj, con una diferencia de 7 días cada uno. Yo estuve platicando con él en la UNAM. Muy interesante su trabajo. ¿Qué le aplica? Una vacuna especial para eso, y luego después aplica las últimas 2 dosis, las pone intramuscular en el hombro, con un resultado que él ha tenido excelente. He perdido un poquito de vista esto, no sé qué estará pasando, pero espero que eso salga pronto a la luz pública, porque creo que es un trabajo que vale la pena reconocerlo y está muy bien sustentado, con muchas bases clínicas, y han estado trabajando con esto. Desconozco qué es lo que esté pasando con esto, pero yo creo que hay muchos estudios a nivel mundial con esto. Sí, fíjate, Francisco, que el virus de papiloma, pues estamos de alguna manera satanizando más al 16 y 18, porque son los más frecuentes. Pero hay un estudio que es el PCR para detectar
qué virus de papiloma trae la paciente. Ellas piensan que con el Papá Nicolau y la colposcopía, yo le voy a decir, tú traes el número 32, o el 54, o el 81, y no, ese estudio lo hacen en el laboratorio. Yo voy a decir algo, en el laboratorio, las chicas del laboratorio no tienen colposcopio. No saben de dónde tomar la muestra, y si la muestra lleva un poco de sangre, no sale, y es cara. Bueno, 2,000 pesos, ahorita es caro. No, un estudio de cadena de polimerasa, que es un estudio que también se ha utilizado para los casos de la influenza, y esto precisamente es para detectar la agudeza y la actividad de la enfermedad. Y esto es un examen muchas veces concluyente de determinadas cosas. Entonces, la información de este tipo de cosas, tener una seguridad en el tratamiento, y es que lo que tú acabas de mencionar es que precisamente quien hace las cosas debe de ser una gente que tenga experiencia para hacerlas. Mira, cuando yo reviso a la paciente, yo le pongo en el expediente y en sus fotografías dónde está la lesión, donde se ve más blanco, que es el virus, y entonces ahí hacemos la toma. Esos son condilomas. Lo que están viendo ahorita son los granitos de la vagina, que es el virus de papiloma 6 y 11, que hace ese tipo de verrugas. Eso es una neoplasia, es una lesión premaligna en el cervix. ¿Dónde está ahí? Ahí donde está el letrero. Ahí donde se ve el puntilleo, los puntitos como fresitas. Entonces, el laboratorio donde hacen los estudios, que es la unidad de patología clínica, yo hablé con ellos y les pedí que si me daban los tubitos, son unos tubitos donde viene ya el cepillito para hacer la toma, porque lo tienes que hacer exactamente del lugar y muy suavemente para no sangrar. Y entonces así es como me han salido positivos. Antes jamás me salían positivos, porque la chica del laboratorio pues lo raspaba como si fuese un Papá Nicolau. Doctora, ¿tratamientos para el cáncer cervicouterino, quimioterapia, radioterapia también? Ya eso los derivamos con el oncólogo directamente, ¿no? Según lo avanzado que esté el cáncer, sí, pero no hay que llegar a esos extremos, o sea, hay que prevenir, sí, hacer el diagnóstico antes. Sí, al respecto yo quería preguntarle, me imagino que hace un par de décadas las mujeres jóvenes sobre todo tenían problemas con ir a la consulta ginecológica, con prejuicios como por ejemplo de que iban a perder la virginidad, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora en estos tiempos eso es como que ya no hay. Sí, claro, como que ya no existen esos prejuicios, digamos. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿a qué edad llegan a la consulta ginecológica, pero también a qué edad empieza la actividad sexual de las mujeres? Cada vez es más temprana, por ejemplo, cuando yo tengo una chica de 16, 17 años que declara pues que o va con su pareja, pero es menor de edad, yo sí me siento obligada a informar a la familia. O sea, le sugiero a ella que hable con la mamá o con la tía o con la hermana mayor, no sé, porque ella es menor de edad y yo me siento responsable de un diagnóstico que a lo mejor ella se va con él, pero no se trata, ¿sí? Pero si la chica es mayor de edad, de 18 años, entonces yo la trato de hacer responsable a ella para que lleve un tratamiento hasta el final. Y esa chica que llega a su consulta a los 16, 17 años, ¿a qué va? ¿A pedirle tratamiento? A veces van por planificar la familia y yo les encuentro otras cosas. Y además quiero comentarte que son muy poquitas los que van. Sí, el problema es eso, por eso ya viene otro tema de lo cual tendremos que llevar un programa, que es lo del embarazo no deseado, porque eso también es otra situación no planeado, es una situación que complica mucho la vida de la gente. Entonces, a pesar de que los programas internacionales de juventud y de adolescencia que han estado promovidos por la Organización Mundial de la Salud, en las que se habla mucho de la prevención a través de medios de ese tipo, independientemente de
del manejo moral y todo lo que quiero, que no quiero entrar tampoco a ese tipo de cosas, pero son programas internacionales. Pues hombre, a pesar de todo eso, siguen sin utilizarse el condón, por ejemplo. Sí. O sea, ¿por qué? Porque pues, no hay una verdadera educación al respecto. Entonces, el índice de embarazos no deseados, particularmente en Latinoamérica, es muy alto. En Estados Unidos seguramente también, y esto trae a otro tipo de situaciones y de consecuencias. Ahora fíjate, yo he tenido pacientes que han ido a la consulta porque van a casarse, justo. No han tenido una relación sexual completa, más sin embargo ha habido juegos ahí en labios y están llenas de papilas, de papilomatosis, o sea, de virus de papiloma en esa área de ahí, ¿sí? Nomás con el puro roce. Ahora, hablando del varón, ahí estamos viendo otra cervicitis ahí se ven unos vasos inflamatorios como si fueran arbolitos en forma de rosquilla o de sacacorcho. Entonces eso es un cáncer, ¿sí? El varón yo pienso que está en gracia de Dios, porque el virus de papiloma no es gay. El virus de papiloma no le gusta el pene, porque no hay una mucosa, es pielecita. Si se introduce dentro de la uretra, por donde hace pipí, entonces sí se puede implantar ahí, pero es muy raro. El hombre es portador y transmisor del virus, mientras que en la mucosa de la mujer se implanta y ahí le encanta, porque nosotros no nos podemos lavar, estropajear, nada, no le podemos hacer nada. Pero el hombre lo puede desarrollar a través del cáncer del recto y del ano, ¿no? Si hay relación anal, sí. También. No, es que, a ver, aquí es importante determinar esto, porque yo que me dedico a la prevención a través de la vacunación, yo insisto que la vacunación debe de ser mixta, ojalá. Porque aunque sea como Sara Berta lo está mencionando, que dice que no le gusta en el hombre, pero sí hay muchas veces la localización de condilomas o de pequeñas lesiones que son los transmisores en un momento dado. Entonces, pero luego se les caen solas. Sí, pero hay una relación muy directa entre la transmisión que puede ser a través del hombre. Entonces, si se llega a tener un programa preventivo en ambos sexos, por supuesto que en un futuro que ojalá nos toque verlo, pues puede haber un descenso en esto. Yo me estoy acordando de cuando nosotros estudiábamos medicina, que ya hace algunos años, no había tal situación de esto. ¿Y cuándo es que aparece esto, Sara Berta? Pues yo calculo más o menos de unos 15 años para acá. ¿Por qué? Porque nos empezaron a prender focos en cánceres en mujeres jóvenes. Entonces, ¿por qué? Yo decía, ¿por qué están teniendo cáncer? Porque era como muy lógico que una mujer en un pueblo que tuvo 15 hijos y que nunca se checó, porque algún día tuvieron cáncer, ¿no? Que estaba normal, ¿no? Pero ahora yo he visto poblaciones completas que todas las mujeres traen virus de papiloma, porque a lo mejor todos se van con la misma novia, ¿no? Pues quién sabe, pero sabes que antes de que sigamos con esto me gustaría que nos dieras a la cámara tus teléfonos, donde te pueden localizar, tu dirección del consultorio. Muy bien, el teléfono es 3616-8033. Ahí estamos de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche, de lunes a viernes, a sus órdenes. El domicilio es Lerdo de Tejada, 2593-B, y estamos muy cerca de Centro Magno y Los Arcos de Guadalajara. ¿Tienes algún correo electrónico sí, que te puedan localizar a través de ese medio? Claro, es sarabertac@yahoo.com.mx. Pues mira, Sara Berta, yo tantos años que tenemos de conocernos, de ir en un camino por gusto dentro de la medicina, porque ha sido
pues muy agradable vernos porque... Y ver los cambios sí, también, sí, tanto claro. nosotros físicos como de la medicina. Sí, así es. Entonces, son cosas que, por ejemplo, a mí me preocupa mucho el decir, en hace 15 años, ¿por qué apareció el SIDA? ¿Por qué apareció el virus del papiloma? ¿Por qué apareció el cáncer hepático? ¿Por qué aparecieron tantas cosas? ¿Qué será lo que ha pasado? Ay, no sé, pero yo pienso que, bueno, la medicina ha avanzado también y lo han descubierto. ¿Será que anteriormente existía pero no se había descubierto? Porque también ese tipo de factores podría ser, ¿verdad? ¿Por qué hay tanto cáncer ahora? Bueno, porque ya lo estudiamos y ya detectamos más el cáncer de pulmón, de garganta. Antes se hacían flaquitos y se morían y no sabíamos qué era. ¿Tú tendrás alguna información, Paulina, de lo que pasa en Chile? Respecto a muertes por cáncer en mujeres, por ejemplo, sí. Bueno, la mayor incidencia como acá tiene que ver con el cáncer de senos, pero también tiene que ver con el cáncer cervicuterino. Acá 16 mujeres mueren al día. Pero eso es en toda América Latina. Claro, ¿no? claro. Pero esto no es prioritario. En Chile también es parecido. Y bueno, la vacuna también recién se está introduciendo. Yo creo que los médicos en general, a mí me ha tocado conversar con algunos ginecólogos en Chile específicamente y uno me señaló de que le da un poco lo mismo poner la vacuna o no ponerla, porque en realidad eran tantos los virus que sí. yo lo que son creo... extraños, ¿no? Pero bueno, pero así es, así debe ser parecido a el tema de los trabajadores de salud que no se quieren vacunar contra la influenza pandémica. Yo lo que creo aquí, eso sí quiero ser reiterativo, es que las vacunas tienen que ser manejadas con un criterio muy profesional, con un conocimiento de ellas, para que el resultado sea eso. Y las vacunas se deben de aplicar en los centros para vacunarse, porque seguramente si una gente como un ginecólogo como el que tú mencionas, se pone a hablar en esa forma de una situación que no conoce, pues obviamente el resultado de todo su entorno profesional va a ser terrible contra esto. Por eso es lo que pasa con esto de las vacunas de la influenza y de todo lo demás, porque al no conocer la gente eso, se pone a hablar de algo que no sabe. Y esto me parece muy, 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 muy preocupante. Por eso son los resultados de esta situación. Doctora, yo quería preguntarle, ya nos queda poquito tiempo, nos estamos yendo, ¿el condón protege contra la transmisión del virus del papiloma? Es un buen protector. Bien puesto, igual. Bien puesto, sí. Pero no es al 100%, no hay estudios. ¿El sexo oral también puede transmitir el...? Pues ese es lo que te decía del cáncer laríngeo, que hay estudios, precisamente por las conductas que hay en la actualidad. Yo he tratado con láser en lengua, con dilomas en lengua. Ahora, para terminar, mi última pregunta, doctor, que tiene que ver, a usted hace un rato señaló que le ha tocado ver a parejas que no han tenido relaciones sexuales con penetración, pero sí juegos sexuales y donde ha habido intercambio de fluidos, y eso ha significado presencia del virus en la vagina de las mujeres. De la vulva. De la vulva, en la vulva. Pero no son los fluidos, El virus de papiloma no está en el moco ni en el semen, está en la piel. Ya, pero se transmite. Sí. Ahora, una pregunta que puedo estar haciendo, una pregunta atroz, pero ¿puede ocurrir un embarazo en esos juegos sexuales? No. Cuando es que todo depende a qué estamos refiriendo, pero si hay una eyaculación y pasa a la vagina, pues seguramente sí o no. No, si no hay penetración completa, no. Si no hay penetración completa, no. Si es nada más el juego ahí, que se ha expulsado el semen en los labios, no entra. El esperma, para poder fecundar, tiene que atravesar la vagina, o sea, tiene que ser expulsado en el orificio del endocérvix, y de ahí es como si un hombre nade 8 kilómetros en contra de la corriente de un río
para atravesar útero, que mide 7 centímetros, y luego la trompa, y luego fecundar al óvulo. Pues fíjate, Entonces, pero fuera pues, si no. los salmones van en contra también. Nada de Sí. nada así. Ay, pues qué Nos tristeza vamos, que tenemos que irnos, porque seguramente hay mucho que aprender de lo que Sara Seguramente me Ethel. vas a invitar. Sí, seguramente. El tema del embarazo no deseado es un tema bastante Sí. interesante y bastante polémico. Sí, también así es. Sí. Así que seguramente la primera fase de estos programas va a ser cuando terminemos en el programa 24, que fue como estuvo proyectado. Y yo espero que podamos seguir en este proyecto de información, de educación, no con fines críticos, sino con una intención de que la gente sea orientada correctamente, que sea pues con una buena educación, porque seguramente hay muchas dudas en este aspecto. Entonces vamos a ver si estamos trabajando en eso y ojalá y lo podamos hacer. La audiencia ha sido muy grande, entonces estamos en estas ganas. Muchas gracias, Francisco, No, por haberme muchas invitado. gracias, Me muchas siento gracias en mi como casa. siempre. Gracias. como siempre. Y gracias, Paulina. Gracias, doctora, por habernos acompañado esta segunda vez, y también les doy las gracias a ustedes por habernos acompañado, por seguirnos todos los lunes. Los dejo invitados para la próxima semana y que tengan un excelente día.